y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, vengo a ti sin miedo y sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda apartar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada,
Hola, ¿cómo están? Espero que cada uno desde el lugar donde te encuentres esté bien, pero sobre todas las cosas que en este tiempo puedas creer todo lo que el Señor está hablando a tu vida. Así que gracias por estar conectado. Dale like. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna sugerencia, escríbenos, porque nuestro interés es poder ser de bendición para tu vida. Así que hoy quiero compartirte algo que está en el libro de Hebreos. Pero antes de eso quiero definirte una palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra creer, hay tantas cosas que se nos vienen a la mente de ver cumplidas en nuestras vidas. Por ejemplo, el Señor te dio una palabra o una promesa y uno la cree, pero en el tiempo puede ver la tendencia de que dejemos de creer porque no hemos visto el cumplimiento. Pero una de las cosas que el Señor nos motiva y nos inspira a seguir creyendo, porque en algún momento Él va a cumplir su promesa. Entonces, cuando hablamos de creer, hablamos de considerar algo como verdadero. Y hoy nosotros creemos que la palabra del Señor es verdad, es real para nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de fe, Hebreo 11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo que no es visible, pero hay una convicción en nuestro corazón que nos lleva a creer en que algo divino de parte de Dios va a ocurrir en nuestras vidas por causa de que es su palabra. Entonces, cuando hablamos de fe, es fe en lo que su palabra nos enseña. Entonces, como jóvenes en este tiempo, hay muchas cosas que vienen a diluir nuestra fe. Tal vez hay promesas que te hicieron alguien y no las cumplió. Esas cosas añaden a que tu fe no crezca. ¿Por qué? Porque no ves el cumplimiento. Pero también la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hombre para arrepentirse de lo que ha dicho, sino que el Señor lo que establece en su palabra se va a cumplir. Entonces, esta parte de lo que nos está enseñando es que tú y yo debemos de creer. Aun cuando el mundo nos esté bombardeando con tantas cosas que llevan a que nuestra fe vaya, en vez de crecer, vaya disminuyendo. Pero entender de que de alguna manera hay cosas que van a influenciar nuestras vidas para que nuestra fe no crezca. Entonces, como jóvenes estamos expuestos a seguir tendencias y desenfocarnos de una vida de fe. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de andar en fe. Entonces, ¿qué es caminar por la fe? Es entender lo siguiente. Parte de caminar con fe, quisiera definirte lo siguiente. Caminar y andar es lo mismo, o ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pudiéramos decir que son sinónimos, pero hay una diferencia en la que dice que caminar es lo siguiente. Caminar es el acto de andar, es la acción que yo hago de moverme de un punto A un punto B. Pero cuando hablamos de andar, es la capacidad que el ser humano tiene para moverse. Entonces, cuando la Biblia habla de andar en fe, es entender que nosotros tenemos la capacidad de movernos en base a lo que la palabra de Dios dice. No es simplemente creer, sino es accionar, andar en lo que el Señor dice. Y no puedo dejar de hacerlo, porque si el Señor me dijo algo, yo lo creo, y desde ese momento en que yo recibo lo que el Señor me ha dicho y decido creer, comienzo a andar, a moverme, a trasladarme a ese lugar en el que el Señor lo ha preparado. Entonces vemos de que la fe es la creencia de una persona. ¿La fe en quién? En aquel que ha dicho cuál es nuestro propósito. La fe en aquel que ha dicho cuál es nuestro destino. Entonces, la diferencia que va a marcar nuestra vida en lo que nosotros creemos es cómo nosotros andemos. La Biblia habla de que en este tiempo nosotros debemos de andar como es digno del Señor. Debemos de andar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar. Entonces, cómo nosotros andemos va a marcar la diferencia. Pero si hay un mundo que está influenciando a la juventud a andar tras los deseos de la carne,
nunca vamos a poder experimentar el andar en fe, en lo que el Señor ha dicho. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que debemos de aprender a trasladarnos de un punto a otro punto. Es aprender a trasladar de una condición a una condición en la cual el Señor me quiere tener. Entonces, andar en fe es esa acción que yo decido en base a lo que la palabra de Dios dice y me lleva de un punto a otro punto. En una condición donde antes yo no tenía algo, pero creí en el Señor, caminé y anduve y accioné y me llevó y me trasladó a otro punto. Entonces, es importante entender y creer que en el lugar donde yo me encuentro no es el lugar que Dios quiere, sino el Señor quiere llevarme a un punto donde yo pueda experimentar su palabra, pero para eso necesito yo activar mi fe y tomar la decisión de andar. Entonces, esta es la parte donde la fe pudiéramos definirla de muchas maneras, pero una de las cosas que Hebreo 11 nos la define como la certeza de lo que se espera. Hay algo que yo estoy esperando pero que no es visible, pero yo debo de entender que es algo que va a ocurrir cuando yo decido trasladarme de un punto A hacia un punto B. Pero en ese intervalo de esos dos puntos hay cosas que yo debo de alimentar y es creer en lo que el Señor ha dicho. Creer y tener la confianza, la seguridad de que estoy caminando de la manera en que Dios me está enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad y yo soy el camino. Entonces, hay un camino que recorrer, pero para recorrer ese camino necesito cómo andar en ese camino. Si vamos a un camino rural, necesitamos un vehículo 4x4. Si vamos en una carretera abierta que nos permite andar a cierta velocidad, vamos a andar un carro diferente. Entonces, es importante entender cómo yo voy a andar para lograr alcanzar lo que el Señor tiene para mi vida. Pero no estoy hablando del medio, sino la esencia de lo que me va a llevar a ese punto, que es la fe. Entonces, es importante entender que hay un plan de Dios para nuestra vida. Y en su palabra están escritas todas aquellas cosas que Él preparó para ti y para mí. Pero es necesario que ejerzamos nuestra fe, creamos en la palabra del Señor de lo que dice y lo que va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Así que una de las cosas que quisiera cerrar y poner el ejemplo cuando Pedro iba en la barca, pero Jesús se había quedado atrás y les dijo, adelántense ustedes. Y vino la tormenta, vino la agitación de las aguas y ellos, era una segunda escena en la cual ellos habían estado. Recuerden, en la anterior Jesús estaba dormido, pero en este caso Jesús no estaba con ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Jesús siempre va a estar con nosotros, en medio de cualquier circunstancia. Pero lo que va a marcar la diferencia es la influencia que ejerza la parte externa, o sea, en este caso, el mundo, el sistema del mundo, la corriente de este mundo, que va a venir a tratar de atacarnos. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús está de nuestro lado, es ahí donde nosotros ejercemos fe. Aun cuando todo parezca inestable, Jesús me va a sostener. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro mira a Jesús caminando, se asombra porque cree que es un fantasma, pero luego Jesús, soy yo, le dice. Pero viene Pedro y le dice, manda a que yo vaya. Pedro le está diciendo, yo no puedo ir por mis propias fuerzas, solamente manda que yo vaya. Y cuando Jesús le dice, ven, Pedro comienza a ejercer una acción y da un paso de fe hacia lo inestable, hacia lo que no es seguro, pero hizo una acción. Y esa acción lo llevó a caminar en fe, de un punto hacia un punto donde estaba Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que llegó un momento que apartó su mirada y comenzó a ver todo lo que lo estaba influenciando, el viento, la agitación, la inseguridad, y generó temor.
y dejó de ver a Jesús y llegó un momento en que se empezó a hundir. Pero vino Jesús y estrechó su mano y le levantó. Y luego se trasladaron y la historia continúa. Pero viene la parte donde Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que la fe nos va a ayudar a andar en la vida con esa capacidad de creer en lo que Dios ha dicho. Pero también nos va a ayudar a trasladar de un punto A un punto B. No sé cuál sea tu condición. Muchos tenemos circunstancias difíciles, pero lo que va a marcar la diferencia es cómo vas a trasladarte desde esa condición hacia lo que Dios quiere para tu vida. Y todo lo que Dios quiere para tu vida es de bien. Todos los planes que tiene el Señor para con nosotros son de bien. Y su voluntad es buena, es perfecta y es agradable para nuestra vida. Pero es ahí donde nosotros necesitamos creer, accionar y luego en su momento vamos a ver el resultado en nuestra vida de lo que Dios ha dicho y vamos a poder experimentar la gloria de Dios operando en nosotros. Así que yo quisiera motivarte, quisiera animarte a que en este tiempo creas en lo que el Señor está hablando a tu vida. Creas en lo que el Señor habló y declaró y de lo que te ha venido mostrando que va a hacer contigo. Aunque no lo veas, continúa caminando. Recuerda, caminar es la capacidad que se nos da de movernos. Entonces, fe es lo que nos va a dar esa capacidad de trasladarnos de una condición que no parece prometedora a una condición en la cual vamos a experimentar la abundancia del Señor en nuestra vida. Así que anímate, cree y verás todo lo que el Señor ha hablado a tu vida se manifestará en este tiempo. Así que mantente firme, mantente expectante, porque Dios todos los días hace algo nuevo con nuestras vidas. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.